Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Hoy, domingo 9 de octubre, les saludamos y queremos continuar con este tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Y hoy día vamos a estar continuando en Marcos capítulo 9, versos del 1 al 13. Así que si tienes una Biblia y un cuaderno de notas, para poder tomar nota de lo que el Señor va a estar hablando a tu vida, va a ser de mucha edificación e importancia. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos asista en esta hora. Oramos, acompáñame en una palabra de oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Señor, bendice cada vida, bendice cada familia, bendice nuestra nación, Señor. Necesitamos realmente, Padre, una manifestación de tu gloria también en nuestras vidas y en nuestra nación. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que vamos a tener la lectura de la palabra en este texto que hemos nombrado. Marcos capítulo 9, verso 1 al 13. Y la escritura dice así. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Este pasaje de la transfiguración lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos, ya sea ahora en Marcos, que lo hemos leído, pero también se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 13, y Lucas capítulo 9, verso del 28 al 36. Cuando lo vemos en Mateo, vamos a ver cosas muy similares de las que Marcos nos está relatando, y sí hay una pequeña diferencia en Lucas, de los cuales vamos a estar viendo algunos puntos para aclarar y para enriquecer mucho más también este relato que es de vital importancia. Entonces, vemos de que ya Jesús se encuentra en la zona de Cesarea de Filipo. Habíamos dicho de que él había tomado esta dirección
justamente para tener un tiempo de intimidad con sus discípulos. Es aquí cuando el ministerio de Jesús toma un vuelco diferente y Jesús empieza a darles a conocer otras cosas, porque ellos tenían un concepto, una idea sobre el Mesías que debía ser realmente completado o revelado para que ellos pudieran entender y asimilar el propósito por el cual estaban siendo instruidos, capacitados, discipulados, para que ellos pudieran enfrentar más adelante el ministerio que se les iba a encargar. Entonces, era necesario no solamente que se queden con la parte tradicional, con el concepto que ellos tenían, que todos los judíos en sí, religiosos, y ellos como discípulos, tenían hasta este punto de sus vidas, de su relación con Jesús como Mesías, como el ungido. Pedro había tenido esa declaración: eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí mismo en este relato vamos a ver de que ellos no entendieron por qué Jesús insistía en revelarles o en decirles de que era necesario de que Él padeciera y muriera y luego resucitara en la cruz. Porque ellos tenían un concepto de un Cristo victorioso, un Cristo que venía a tomar posesión, como la mayoría de los judíos lo tenían. Porque en sí, esa revelación, ese concepto, esa visión, esa revelación del Mesías está en las Escrituras. Sin embargo, también se encontraba la otra revelación o la contraparte, que era de un Mesías o de un Cristo sufriente. Y justamente eso era lo que venía Jesús a cumplir en este tiempo. Y el otro concepto también es real, pero se va a llevar a cabo en la segunda etapa de la venida del Señor, porque el Señor vino primero como siervo sufriente y luego vendrá muy pronto, por lo que estamos viendo en las Escrituras, por el cumplimiento de todas las señales que se están dando, como ese Mesías, como ese legislador, como ese conquistador que viene a tomar posesión de lo que le pertenece. Y es ahí cuando encaja lo demás de la revelación, el rapto de la iglesia, viene su venida victoriosa, que Él ya también ha hablado con sus santos, sus ángeles, para tomar posesión de lo que le pertenece, porque Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de todas las cosas. La tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, le pertenece. Y también, como luego va a revelar el apóstol Pablo, que le ha dado un nombre que es sobre todo un nombre del cual toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces es ahí, cuando Él venga, donde se cumplirá literalmente todo lo revelado en esas Escrituras. Entonces vemos aquí que el Señor empieza diciéndoles que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y decíamos de que esta es una antesala, como una introducción, como un adelanto de lo que iba a acontecer en unos días. No necesariamente de que ellos no iban a morir, sino de que iban a experimentar. Y no todos lo experimentaron. Por eso dice de que solamente en este acontecimiento estuvo Pedro, Jacobo y Juan, a los que más adelante los va a llevar en privado a este monte, que se cree que es el monte Hermón. No hay precisión. Había otro monte también cerca, pero los eruditos, los estudiosos, señalan de que este es realmente el monte donde el Señor se transfigura. Entonces, primeramente Jesús toma a estos 3 discípulos, que son los de su círculo más íntimo, y los lleva aparte, a ellos, a este monte alto.
lejos de la multitud, y se transfigura delante de ellos. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la naturaleza de esta transfiguración, de este acontecimiento? Entonces vemos aquí de que en el original, en el griego original, cuando dice aquí, y se transfiguró delante de ellos, está usando una palabra que es conocida por nosotros. Bueno, al menos nosotros que en el tiempo que estudiamos en el colegio, estudiamos lo que era la metamorfosis, la transformación, ¿no? Y hacíamos experimentos en lo que era el curso de biología. Ahora ya ese curso no existe. Los alumnos en el colegio tienen otro tipo de repente de prácticas. Nosotros teníamos prácticas de biología, nos íbamos a un laboratorio, ¿no? Y muchas veces nos hacían cazar esos pequeños pececillos, o que le llaman renacuajos, ¿no? En alguna laguna, en un río, porque luego esos pequeños renacuajos se convertirían a través de la metamorfosis en un animalito muy bonito llamado el sapo, ¿no? Entonces, que hay algunos animalitos, hay algunas personas que no les gusta ese animalito, precisamente porque tiene un aspecto un poco feíto, pero a otros también no les gusta. En cierta forma dicen, cuando hay una persona que es muy curiosa, dicen, mira, a mí me gustan todos los animalitos menos el sapo. Pero ahí se estudiaba ese animal en el curso de biología y nos enseñaban lo que era la metamorfosis, que significa transformarse. Y aquí se usa este término también en Mateo, que es el pasaje paralelo, ¿no? Y también lo usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, en ese texto muy conocido, cuando Pablo nos exhorta a todo creyente a ser transformado en su mente por medio de la renovación del Espíritu Santo, por el conocimiento de la palabra. Entonces, es un mandato, es una orden también para todo creyente. Por eso nosotros siempre insistimos y hacemos énfasis aquí de que el creyente tiene que estudiar la palabra de Dios, no solamente leerla, tiene que escudriñarla, tiene que hacerle caso al Señor Jesús. El Señor Jesús mandó a sus discípulos, escudriñen las Escrituras para que podamos comprobar todo lo que Dios nos ha legado en su palabra. Y por último, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y sustenta a los creyentes. La palabra tiene los recursos para diferentes situaciones que nosotros podemos estar experimentando y que pasaremos a lo largo de nuestra vida. Entonces, aquí tenemos todo el potencial para poder nosotros salir adelante y vivir en victoria. Por eso, la visión de Dios es una iglesia victoriosa. Queremos de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es la única manera cuando el creyente es transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Y también esta palabra la encontramos como metamorfó en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros vamos a ser también transformados de la misma manera en que el Señor ha sido transformado, con un cuerpo glorioso en su venida, cuando estemos nosotros ya en la última etapa de nuestra vida, porque todavía nuestro cuerpo tiene que pasar por ese proceso.
que es lo final. Entonces ya estamos siendo transformados en el Espíritu, estamos siendo renovados en nuestra mente, pero en el tiempo final seremos transformados en gloria, en un cuerpo glorioso. Entonces el apóstol Pablo y el evangelista Mateo también lo usa en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 17. Y nos dice aquí de que en versículo 3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces vemos esa manifestación de la gloria de Dios. Y esto, hermanos, confirma esa revelación que le fue dada a Pedro, que el Señor en Marcos le dice: bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso nos habla de la importancia de esa comunión con la palabra y el Espíritu. Jesús mismo era la palabra encarnada, ellos lo estaban viendo con sus propios ojos, estaban viendo sus milagros, sus señales, sus prodigios, lo que él obraba a favor de la gente que venía hacia él, pero todavía lo veían velado en su humanidad. Pero aquí en este acontecimiento ven la gloria de Dios, ven esa manifestación, esa transformación, lo ven en su esencia, porque Él es realmente Dios. Es para convencerlos de que Él es realmente quien decía ser, el Hijo de Dios. Y ellos lo decían, es el Hijo de Dios. Es como nosotros, hermanos, que decimos creer en Dios, pero muchas veces también cuando suceden situaciones en nuestra vida que parecen imposibles, necesitamos tener una revelación de ese Dios omnipotente, de ese Dios omnisciente, y poder confiar plenamente en Él, saber en quién realmente hemos depositado nuestras vidas, en sus poderosas manos. Muchas veces decimos también: Señor, en tu nombre, pero no entendemos la magnitud de lo que implica el nombre de Jesús, porque si lo entendiéramos, si lo comprendiéramos realmente, podríamos ver la gloria, así como se manifestó en este monte. Podríamos ver la gloria de Dios en cada cosa, en cada situación, en nuestras vidas, en cada momento, en cada instante, no solamente en chispazos, como lo están experimentando también ahora estos discípulos en este acontecimiento, y que fue tan glorioso que Pedro le dice: Señor, hagamos unas cabañas, unos tabernáculos, como lo hacían en la fiesta de los tabernáculos, y quedémonos aquí. Es maravilloso cuando experimentamos la gloria de Dios, cuando vemos una revelación, cuando vemos a Cristo que se nos presenta en una visión y nos habla, nos dice, podemos escuchar audiblemente, ver con nuestros ojos su gloria. Es algo que quisiéramos experimentar constantemente, y como que no queremos salir de esa presencia. Eso fue lo que dijo el salmista: es mejor, Señor, estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es glorioso, pero eso demanda una búsqueda, eso demanda una comunión estrecha con el Dios vivo y verdadero. Y tenemos luego que transportar, tenemos nosotros que hacer de que esa gloria que nos ha sido revelada también se haga patente en este ámbito físico, en este ámbito natural. El Señor se revela de esta manera para que nosotros luego nos podamos convertir en esos portavoces, podamos nosotros declarar sus maravillas. Pedro lo va a decir en su carta: nosotros experimentamos la gloria de Dios. Por eso que eso creó en ellos esa convicción, por eso que ellos no podían negar ya al Cristo vivo, al Cristo poderoso. Aunque ciertamente Pedro hizo esa declaración, vio la gloria de Dios, y días después niega a Jesucristo
después, al verlo ya resucitado, glorificado, Él nunca más vuelve a cometer ese grave error de dudar y de negar al Cristo. Entonces, eso va a impregnar en nosotros una seguridad, una convicción, una identidad como hijos de Dios, como siervos de Dios. Entonces, dice que vieron esa gloria manifestada con tanto poder. Sus ropas se volvieron resplandecientes como la nieve. ¿Qué tal ejemplo? Al grado de que ningún jabón en la tierra podría hacerlos tan blancos. No existe ningún detergente ni nada, ¿no? Aunque ñapancha pase por aquí y lo ponga, se vea más blanco como en el réclame, pues la gloria de Dios es mucho más impactante, gloriosa, más resplandeciente, como nos lo dice aquí Marcos. Resplandecía. Era una manifestación del Hijo de Dios en su verdadera naturaleza. Y hermanos, nosotros también, ahora que hemos experimentado la salvación, Pablo va a decir que el hombre exterior, nuestro chasis, nuestra apariencia física, se va desgastando quizás, se va deteriorando, aparecen las arrugas, las patas de gallo, las ojeras, las canas, pero el hombre interior tiene que ir renovándose constantemente a la imagen de la semejanza de la gloria de Dios. Tú y yo, por la salvación, nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso sería poder ver nuestra esencia en realidad, lo que hay interiormente dentro de nosotros, que es ahora sí nuestra imagen y semejanza de Dios. La capacidad, los atributos, la santidad, la persona en esencia, por la gloria que nos ha sido devuelta, por la presencia de Dios, de Cristo en nuestra salvación. Dice Pablo en Romanos que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido desvestidos de la gloria de Dios, porque por esa misma razón Adán y Eva se vieron desnudos. Ellos estaban revestidos de la gloria de Dios, estaban cubiertos con esa luz de gloria, pero cuando pecaron, esa gloria se apagó y por eso se vieron desnudos. Por eso tuvieron que cubrirse con hojas de higuera, como nos dice la Escritura en Génesis. Pero nuevamente, al entrar otra vez en comunión estrecha con Dios, por medio de Jesucristo, esa gloria nos ha sido devuelta. Y aunque está velada por nuestro cuerpo físico, aún así podemos manifestar la gloria de Dios. Somos sal y luz. Y el Señor en Mateo 7 dice que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Somos la luz de la tierra, somos la sal de este mundo. Tenemos que resplandecer a Cristo en nuestras vidas. Y eso se va a dar en la medida de que nosotros vivamos en línea, en sujeción completa al propósito de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, aunque estemos velados aún, podemos resplandecer algo de la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Pueden ver a Cristo en nosotros. Entonces, vemos aquí de que vemos a Cristo en su verdadera naturaleza. Fue una restauración de la gloria que Él había tenido con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Como lo dice realmente Él en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, versículo 5, dice: Señor, devuélveme esa gloria que tuvimos antes
porque ahora Él se había velado en ese cuerpo físico. Pero ya en Juan 17, Él está diciendo: Señor, ya voy a tu presencia, ya voy a volver a mi lugar de origen y voy a tener nuevamente esa gloria. Pero esto fue un anticipo, fue un adelanto para cumplir con ese propósito de enmarcar en la vida de sus discípulos esa revelación que ya Pedro había declarado por revelación, para la redundancia, del Espíritu Santo que le fue dada para poder él hacer esa declaración. Entonces, el propósito primero fue fortalecer a Jesús para esta prueba que estaba por experimentar en la cruz. Porque aquí nos dice que estaban hablando de su partida. Vamos un instante a Mateo. En Mateo capítulo 17. Porque dice aquí, en el versículo 3, dice: he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en Lucas, en Lucas dice, bien, aquí está, en Lucas capítulo 9, versículo 30, dice: he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban, aquí está, dice, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su partida, de su éxodo, de su salida ya de este mundo que se iba a iniciar en Jerusalén, porque es ahí donde él iba a ser capturado, donde iba a ser flagelado y luego iba a ser llevado a la cruz. Entonces, por eso Jesús les dice a ellos que era necesario que todo esto le acontezca, que el Cristo tenía que sufrir. Hemos dicho que Marcos revela 3 veces que Jesús habla de este tema, de su sufrimiento y de su crucifixión. El Señor lo remarca, le dice: esto es necesario. Ustedes tienen la visión de un Cristo glorioso y es cierto, es verdadero, pero ahora tienen que entender de que esto también es algo que está revelado en la palabra y que tiene que tener primero cumplimiento. Para eso vine, para que, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, primeramente presente mi vida como ofrenda por el pecado de la humanidad. Entonces, vemos aquí que hay en esa transfiguración hay una conversación, hay todo un relato, una situación que empieza a darse, ¿no? Entonces vemos que su rostro resplandece como el rostro de Moisés cuando él estuvo en el monte Sinaí, que nos lo relata Éxodo capítulo 34. Después vemos de que en este monte se les presenta Moisés y Elías, representantes de la ley y de los profetas, los que las dos, digamos, partes de las Escrituras que revelan a Cristo como el Mesías, como el Salvador, que hablan de Él. Entonces, ya que estas
dos partes de las Escrituras, la ley y los profetas, que era lo que ellos tenían como su Biblia en ese tiempo, hablan de Jesús. Ahora ellos están también, como esos representantes, están dándole o hablando con Jesús de que eso que fue revelado, que le fue revelado a Moisés y que luego escribió como la ley, eso que le fue también revelado a Elías y a los profetas, Elías como representante de los profetas, cuyo lema, cuyo dicho era Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Y siempre uno de los profetas más prominentes fue Elías, y sobre todo porque en Malaquías, en los últimos capítulos de Malaquías, donde luego viene el silencio, donde ya no hay revelación profética, hasta que Jesús aparece ya en el Nuevo Testamento, el mismo pasaje dice: he aquí yo enviaré a Elías, él preparará el camino. Y luego también en este pasaje de Marcos, los discípulos hablan sobre Elías, que luego lo vamos a estar viendo. Entonces Elías era el representante de los profetas, como todos los profetas. Él estaba ahí representándolos, que eran las dos partes de la Biblia, de los hebreos, ¿no?, de los judíos, donde se habla del Mesías, del Salvador, de aquel ungido de Dios que iba a aparecer para redimir a su pueblo, para liberarlos, pero también para derramar su vida por el pecado de toda la humanidad, no solamente de los judíos, sino también de la humanidad entera. Entonces están ellos ahí avalando, diciéndole: sí, nosotros escribimos de ti, recibimos revelación sobre este tiempo, sobre lo que se iba a cumplir, y ahora estamos aquí para ver que esto que nosotros recibimos como una revelación en tiempo pasado y estando ahora presentes, por mandato del Padre, decimos que sí, Jesús, ahora tú vas a cumplir con lo que nosotros manifestamos en un tiempo pasado y que ahora viene a tener su cumplimiento en este tiempo presente, pasado ya para nosotros. Entonces se les aparece Moisés y Elías hablando de su éxodo, de su partida, de su salida. Entonces ambos también habían experimentado algo de esa transfiguración, de esa gloria. Decíamos que Moisés, cuando bajó del monte, después de recibir la ley, su rostro resplandecía, tanto así que tuvo que ponerse un velo porque la gente no podía mirarlo. Y también Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Cuando Eliseo lo ve, dice: Padre, ¿no?, carro de fuego y gente de a caballo. Y ve que la gloria, ve que esos carros de fuego, de la gloria de Dios, lo arrebatan. Entonces fueron dos situaciones muy similares que ellos también experimentaron y ahora se encuentran con Jesús en este monte. Ahora, también esta transfiguración se manifiesta de alguna manera para convencer a los discípulos que esa inspirada confesión de Pedro era verdad. Sí, Pedro era muy impetuoso, Pedro lo declara, lo dice, le fue revelado por el Padre, por el Espíritu, pero los demás discípulos tenían que tener también esa certeza. Y ahora ellos la están experimentando, ellos la están viendo. Por ese momento no pudieron compartirlo, no pudieron decirlo a los demás discípulos que estuvieron ausentes por mandato del mismo Señor Jesús. Pero luego ellos indudablemente lo compartieron. Ellos indudablemente se lo dijeron. Y luego ellos también lo vieron. Ellos
lo vieron en el aposento alto, vieron que Él ingresa luego de su resurrección y lo ven con ese cuerpo transformado, glorificado, que podía penetrar los muros, el techo o por lo que sea. No había ningún límite para que Jesús pudiera aparecer en medio de ellos. Vieron su cuerpo, vieron las marcas de la crucifixión, pero vieron también que era un cuerpo que no era un fantasma, sino que Él comió con ellos y estuvo con ellos, conversó con ellos. Entonces, vemos aquí que era necesario para que ellos también fueran convencidos de que esa revelación manifestada por Pedro, por revelación del Espíritu Santo, era algo realmente cierto, era verdad. Que la idea de este Mesías sufriente, que era algo revelado en el Antiguo Testamento, también tenía que ser cumplida, y que no quitaba y no tampoco dejaba de lado que no había ninguna discordancia con ese Mesías glorioso, con esa gloria, con ese ungido de Dios que vendría pronto, del cual ellos ahora estaban viendo un adelanto de esa gloria. Entonces, luego, aunque ellos habían escuchado muchas veces las enseñanzas de Jesús, el Padre confirma nuevamente, porque quizás ellos estaban todavía pensando, pero ¿cómo es esto? Y lo dicen aquí, ¿cómo es esto de que el Mesías va a sufrir? ¿Cómo es esto que ahora hemos visto esta gloria? Entonces esta gloria no va a consumarse en este tiempo. Y aún así, hermanos, luego cuando Jesús resucita y está 40 años con ellos todavía estaban como pensando, dice, Señor, ¿no restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice a ustedes, no les compete lo que el Padre ha puesto en su perfecta voluntad, lo que el Padre ha designado. Todo tiene su tiempo. Ustedes simplemente hagan lo que tienen que hacer. Ahora la responsabilidad de dar el testimonio es de ustedes. Para eso han estado conmigo. Por eso durante estos 40 días les he hablado sobre el reino de los cielos, para que ustedes lo tengan bien en claro y sea un mensaje claro, un mensaje que esté empapado en sus vidas y lo transmitan a la gente, a todo el mundo, porque es necesario de que este evangelio sea predicado. Y ahí está la visión de Dios en la gran comisión. Entonces, ellos todavía de repente estaban así con algo que no lo podían asimilar, estas dos facetas de el Mesías sufriente y Mesías glorioso. Entonces es aquí cuando el Padre tiene que darles también ese testimonio de que no permanezcan en estos pensamientos de duda. Entonces, volviendo a Marcos, dice aquí, bueno, porque no sabía lo que hablaba Pedro. Estaban ellos espantados, estaban todavía que no podían entender. Y versículo 7 dice, entonces, interesante, dice, Pedro le dijo a Jesús, versículo 5, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, estaba confundido. Es como decir, fue lo primero que se le ocurrió, pero dice pues, porque estaban espantados. Y entonces, versículo 7, vino una nube que les hizo sombra
y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Nuevamente, un acontecimiento similar del Antiguo Testamento, la Shekinah, la gloria de Dios, que venía y rodeaba el tabernáculo de reunión, donde Moisés se encontraba cara a cara con Dios. Viene ahora, los cubre a ellos a semejanza de ese acontecimiento, y dice que en esa nube muchas veces que cubría el tabernáculo, el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios, escuchaba el tronar de Dios. Es ahí donde Moisés escuchaba al Padre, y luego él salía y hablaba con el pueblo, le daba las ordenanzas de parte de Dios al pueblo. Y entonces ahora ellos reciben la ordenanza de parte de Dios mismo. Les dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, no tengan duda, que sus pensamientos no los contraigan, que no se sientan contrariados por estos pensamientos, que no se sientan espantados, confundidos. A él oigan. Él les está enseñando, Él está rompiendo estos paradigmas que ustedes tienen en su mente, de cómo será, por qué dice esto, a qué se refiere. Óiganlo a Él, no pierdan la confianza. Él es mi Hijo amado. Pedro, Él es realmente el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como te lo revelé hace unos días. Así que no temas, hermanos. Si nosotros buscamos a Dios, Dios se va a revelar. Él lo dice en su palabra. Y me buscaréis y me hallaréis, si me buscaréis de todo vuestro corazón. Busca el rostro de Dios. Él muestra su propósito, su voluntad a los que están en su secreto. Él te dará la salida, la estrategia, te dará el plan para poder tú sobrellevar las diferentes situaciones que quizás ahora estás pasando. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas va a decir que ellos estaban rendidos de sueño, lo que quizás es una manera de expresar o de manifestar que ellos estaban en un punto tal en que había mucha confusión. Aquí nos dice que estaban espantados en gran manera, y Pedro no sabía lo que realmente hablaba. Esta nube que los envolvía era justamente la manifestación de la gloria. Era el Padre haciéndose manifiesto. Y Dios siempre se manifiesta como es parte de su naturaleza santa. En Isaías también, capítulo 6, dice que el Señor mismo se aparece en ese trono alto y sublime, y la gloria del Señor se llenó. Y Isaías también cayó espantado, se quedó espantado al ver la gloria de Dios. Esa es parte de la naturaleza, de la manifestación de la gloria de Dios. Y Dios le dice: estoy manifestando mi gloria, un adelanto de mi gloria sobre mi Hijo. Esa gloria que lo envolvió cuando estaba conmigo, ahora la estoy manifestando para testimonio de ustedes, que solamente lo han visto en su naturaleza humana, pero Él es 100% Dios. Esto nos da una revelación de la deidad de Cristo, de su divinidad, de su realeza como Dios, como verdadero Dios, como verdadero ungido de Dios, como el elegido de Dios, como el Salvador del mundo. Entonces, aquí también lo que está revelándonos el Padre al decir: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo
amado a Elohim, está diciéndoles, él también es un profeta. A él deben oír. Él va a hablar de parte mía. Él va a darles revelación. Entonces, por eso, hermanos amados, el Señor nos exhorta a estudiar, a escudriñar las Escrituras. Muchas veces hemos dicho que eso es lo que está adoleciendo, de eso es lo que está adoleciendo la iglesia en la actualidad, de su escaso conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra escrita. Y eso es la parte básica, porque si tú recibes el Logos, estás recibiendo la materia prima de la cual el Espíritu Santo luego hará de que tú puedas recibir mayor revelación. Él te abrirá los ojos para entender las Escrituras. Luego de la palabra escrita brotará el rema, esa palabra revelada para diferentes situaciones y situaciones de tu vida. Porque el rema es para un tiempo específico, para una persona específica, en una situación también específica. Entonces, por eso tenemos que ser saturados de la palabra de Dios. Pablo nos va a decir que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Tenemos que hacer que nuestra vida esté normada, guiada en cada decisión, en cada momento, por la palabra de Dios. Y entonces habrá un momento en que experimentaremos también esa gloria, no solamente al ver al Señor, sino que también, como hemos citado anteriormente, también seremos participantes de esa metamorfosis. Estamos en un proceso, hermanos, de santificación. Estamos en un proceso en el cual vamos a ser transformados de gloria en gloria, como lo hemos dicho de una manera puntual hace unos instantes. Entonces también esta visión, esta revelación fue una anticipación de su resurrección, porque Jesús resucita con ese cuerpo glorioso, pero también es una revelación futura de lo que es la parucía, de lo que es el advenimiento por segunda vez, es la aparición de Jesús, pero de un Jesús glorificado, como ya en su magnitud gloriosa, en su expresión máxima, como Juan lo ve en el libro de Apocalipsis, viniendo con los santos, de los cuales tú y yo formaremos parte si nosotros seguimos viviendo de acuerdo al propósito de Dios, del cual Él no quiere que se interrumpa. Por eso, hermanos, tenemos que vivir para el Señor cada día. Tenemos que perseverar en la sana doctrina. Tenemos que nosotros ir muriendo cada día a nuestras pasiones, a nuestra carne, tomar nuestra cruz cada día. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Seguir con este proceso que nos va a llevar a ser a la semejanza de nuestro Dios. Así que tenemos que continuar nosotros como el gusano. Antes de ser transformado, cambiado, él empieza a devorar las hojas de los árboles hasta que llega en un momento en que se convierte en un capullo, se introduce en un capullo y dentro de ese capullo empieza la metamorfosis, el cambio de oruga a una preciosa mariposa
que luego sale volando con esas alas de preciosos colores, de preciosos diseños que solamente un Dios excelente y creativo puede crear. Y eso es lo que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Por eso, a semejanza de esa oruga que refleja nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza caída, que es horrorosa, es horrible, que refleja nuestra maldad, que refleja lo más bajo, como dijo el Señor Jesús también, y lo vimos en su momento, que de nuestro corazón sale lo más terrible y que tiene que ser transformado, y es transformado por el poder del Evangelio de Cristo, porque Él cambia nuestro corazón de piedra, nuestro corazón desobediente, en un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Y es ahí cuando descubrimos quién es Cristo, cuando nosotros empezamos a tener hambre de Dios, y es ahí donde tenemos que devorarnos la palabra. Este es el alimento espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entendemos que este es el propósito de Dios para nuestra vida, que este es el manual de vida que Él nos ha dejado. Y lo empezamos a devorar y empezamos a encontrar las riquezas de la sabiduría, del propósito, la herencia que Dios nos ha legado. Por eso es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es un testamento, es lo que un padre que ya no está ha dejado como herencia a sus hijos. Y esto es para los verdaderos hijos de Dios. Esta es nuestra herencia, este es nuestro legado, esta es nuestra bendición. Aquí está nuestra provisión para todos los días de nuestra vida, pero tenemos que devorarla. Tomando el ejemplo de la oruga, tenemos que comernos cada hoja de esta escritura, de esta palabra. Y entonces, allí nuestra vida será transformada a la gloria del Padre. Porque ya tenemos la naturaleza espiritual. Hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu ha sido regenerado. De lo degenerado ha sido ahora regenerado para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros partamos de este mundo, seremos transformados. Recibiremos un cuerpo en gloria, al igual que lo tiene Jesús ahora en la actualidad. Y cuando venga con sus santos, es decir, con nosotros mismos, que ya hayamos sido transformados, entonces tomará posesión de lo que le pertenece, vendrá a tomar control, vendrá a arrebatarle al diablo lo que con engaño le quitó al hombre. Por eso tendrá cumplimiento en la segunda faceta, en la segunda etapa de la venida del Señor. Ahí sí vendrá, como lo veían los discípulos y los religiosos de su tiempo, y como lo ven algunos del pueblo judío aún en la actualidad. Están esperando al Mesías, y Él pronto vendrá, y vendrá en gloria. Ya no vendrá a morir, o vendrá como un niño inocente, sino vendrá como un juez. Por eso, amigo, hermano, es importante que tú seas libre de ese juicio, entregándole hoy tu vida a Jesús, dejando que Él entre en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, y puedas conocer todo lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu descendencia. El Señor está próximo a venir, pero vendrá por aquellos que le han entregado su vida, que le han recibido como su Señor y Salvador. El Señor dice en su palabra, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni de nadie. Ningún religioso puede considerarte a ti como hijo de Dios. Sí, somos hijos de Dios por
creación, pero no por relación. Y eso es lo que Dios quiere que tú seas ahora. Un hijo verdadero, como dice la Escritura, pero porque tienes una relación con Él, una relación estrecha, que se inicia cuando tú vuelves a contactarte con Él a través de ese puente que es la cruz de Cristo. Porque Isaías dice que nuestro pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Hay un cisma, hay un tremendo abismo que nos separa. Pero la cruz de Cristo se convierte en el puente para que tú y yo podamos llegar al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es a través de un santo, no hay intermediarios en la salvación. Jesús fue el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que derramó su sangre hasta su última gota por ti y por mí, inmolándose, cual corderito que se presentaba en el Antiguo Testamento, para cubrir los pecados de todo aquel que depositaba su fe en ese sacrificio. Ahora tú tienes que mirar a la cruz y decirle, Señor, reconozco que tú ocupaste el lugar que yo merecía por mi pecado. Por eso Jesús resucitó, porque el Padre lo vio inocente. Él no murió por su pecado, Él murió por el pecado de la humanidad. Él se imputó los pecados de la humanidad. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero cuando Dios en su justicia miró a Jesús, Él no había cometido pecado. Por eso tuvo que ser levantado de la tumba. Y ese beneficio nos alcanza a nosotros también, porque por su muerte sustitutoria, nosotros ahora somos también hechos justicia de Dios en Él. Dios nos ve a través de Cristo. Pero si tú no tienes a Jesús, no crees en ese sacrificio, no lo aceptas como tu Señor y Salvador, y le invitas a entrar en tu corazón, simplemente eres un religioso, pero no eres un hijo realmente, un hijo de Dios, porque es por relación, no por religión. Así que hoy el Señor te da la oportunidad de dar ese paso, que es el paso más importante de tu vida, porque es lo que determina tu eternidad. Así que yo quiero orar en esta mañana. Yo quiero pedirte que tú rindas tu corazón al Señor. Cierra tus ojos por un instante, si tú todavía no lo has hecho, o si tú lo hiciste hace un tiempo y te apartaste, si tú estuviste en los caminos del Señor, pero no entendiste y has estado nuevamente viviendo en tu vida pasada como vivías antes de conocer a Cristo. Hoy el Señor te llama para que tú retomes el camino, para que tú vuelvas a andar con Él hasta el día en que Él venga por ti, o hasta el día en que Él te llame a su presencia. Porque no es todo aquel que le dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. El Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, nos dice la Escritura. Y si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hermano, amigo, quizás no haya mañana otra nueva oportunidad. Nuestra vida no la podemos nosotros controlar. No podemos decir mañana, pasado. No tenemos esa capacidad de poder saber si mañana estaremos todavía vivos para poder tomar esta decisión. Así que te animo, te exhorto, como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Yo te ruego, toma esa decisión hoy.
Cierra tus ojos y vamos a orar. Y dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, hoy reconozco que he vivido apartado de ti, sin conocimiento de lo que dice tu palabra, que es el manual de vida para toda la humanidad. Señor, ahora entiendo que si yo no te entrego mi vida, si yo no te invito a entrar en mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador personal, Señor, yo estaré separado por la eternidad de tu presencia. Me iré a ese lugar que sí habla la Escritura, que sí revela la Escritura, que se llama el infierno, que es un lugar terrible. Pero Señor, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor, y te pido que me limpies. Señor, que tu Espíritu Santo me transforme, me haga una nueva criatura, conforme a tu propósito, conforme a tu imagen y semejanza. Señor Jesús, hoy yo me rindo total y completamente a ti. Y te invito a entrar en mi corazón para que a partir de hoy seas mi Señor y mi Salvador. Y Señor, me enseñes, me ayudes a vivir conforme a tu palabra. Señor, sé que van a venir pruebas, dificultades, pero Señor, quiero superarlos, tomado de tu mano, guiado por ti a cada paso. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice que tú en este instante te has convertido realmente en un hijo, en una hija de Dios, porque has cumplido con el requisito que Dios establece en su palabra. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que tu nombre hoy, en este instante, ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Tienes vida eterna. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Pero hermanos, este es solamente el principio del camino. Es el principio de una nueva vida. Por eso la Escritura lo llama el nuevo nacimiento. Es como una criatura que ha nacido y tiene que aprender, tiene que alimentarse de la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro, que es la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura necesita ser guiado, necesita ser instruido como una criatura que no puede valerse por sí mismo en sus inicios. Necesita de un padre, de una madre que lo guarden, que lo protejan, que lo alimenten. Pues igualmente tú necesitas asistir a una iglesia donde se habla de Cristo, donde se predica el Evangelio de Cristo, no donde se habla de religión, de dogmas y de principios religiosos. La vida cristiana es mucho más que eso. Es aprender a tener una relación estrecha, íntima con Dios, descubrir más de Cristo y del Espíritu Santo que es ahora quien mora en ti. Y es por eso que queremos nosotros ayudarte en esta nueva experiencia. Para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos ha capacitado. Nosotros también empezamos así la vida cristiana. Así que te animamos a que te comuniques con nosotros para darte algunos recursos que puedan ir alimentando tu vida y descubrir más de lo que Dios tiene para ti, tu familia, tu descendencia. Así que te animamos para que sigas escuchándonos a través de este medio. Los días miércoles 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración y los días como hoy, domingos, 11 de la mañana, tenemos el mensaje de salvación y de edificación. Y algo más, algo pequeño, comparte este video con otras personas que no conocen a Jesús, que todavía
no lo tienen como Señor y Salvador en sus vidas, o con algún cristiano que tú sabes que se ha apartado, es importante que ellos vuelvan a tomar esa relación con el Señor. Gracias por tu tiempo, gracias por ser parte también de nosotros. Si tú quieres colaborar, ser parte también de este ministerio para que la palabra siga corriendo, comunícate con nosotros y nosotros estaremos indicándote cómo poder ser parte. Gracias al Señor por tu vida, bendecimos tu vida, tu familia, todo lo que el Señor ha puesto en tus manos y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, hay que estar preparado. Bendiciones.